microorganismos y cómo está constituido en una relación de 1000 a 1, están constituidos por anaerobios, especialmente los bacilos gram negativos bacteroides. Bacteroides frágiles es el más importante. Y un 1% solamente de la familia Enterobacteriaceae, que es aerobias. O sea, vuelvo a repetir, chicos, la microbiota del intestino grueso está constituida por flora aerobia y anaerobia. ¿Quién está en mayor cantidad? Los anaerobios. Por cada 1000 anaerobios, especialmente el Bacteroides fragilis, hay una sola enterobacteria. Esa es la proporción y relación. No, 1000 de anaerobios por cada uno de aerobios, que son las enterobacterias. En los lactantes, es el único momento cuando no tienen microbiota intestinal los bebés, cuando están en el vientre materno. Pero a medida que nacen ya son colonizados a las pocas horas del nacimiento con la microbiota intestinal. Especialmente está constituido por estafilococos, corinebacterium, lactobacillus, streptococcus. Con el tiempo, la microbiota intestinal cambia. Como les decía, en el adulto, 1000 anaerobios por cada un aerobio. ¿Quiénes son los anaerobios? Los bacteroides, especialmente bacteroides frágiles. Son bacilos gram negativos anaerobios, seguidos por Clostridium, que son bacilos gram positivos anaerobios, peptoestreptococos y peptococos, que son cocos gram positivos anaerobios, y el bifidobacterium, que son bacilos gram negativos. Y dentro de los aerobios, ustedes saben que la mayoría son enterobacterias. Escherichia coli, la más común, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Morganella, Edwardsella. Los enterococos y estreptococos dentro de los gram positivos. Volvemos a repetir, esta flora aerobia está superada en una relación de 1000 a 1, 1000 anaerobios por cada un aerobio. Entonces, ya hemos visto, el primer objetivo era determinar cuál es la microbiota intestinal. Segundo objetivo, ver las infecciones del tracto gastrointestinal. La infección más frecuente es la gastroenteritis. ¿Qué es gastroenteritis? Gastro es infección del intestino, enteritis del intestino. Gastro es infección del estómago, perdón, y enteritis del intestino. ¿Cómo se manifiesta una infección gastro, o sea, del estómago con náuseas y vómitos, y del intestino con diarrea? Bueno, las diarreas son muy comunes. Son la segunda causa principal de muerte en ancianos y niños menores de 5 años por la deshidratación que se produce, que es el signo más importante de una diarrea. A veces los síndromes de diarrea aguda son autolimitados. ¿Qué quiere decir? Que duran 3 o 4 días, se autolimitan y de por sí se van. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hacer tratamiento sintomático, es decir, tratar los síntomas. Si el paciente tiene náuseas y vómitos, un antiemético. Si tiene fiebre, un antipirético. Pero lo más importante es la hidratación. Solo en muy pocos casos, como en la fiebre tifoidea, en la disentería bacilar, se recurre a los antibióticos. Entonces, ¿qué es la gastroenteritis? Es una infección aguda, es decir, de poca duración o crónica, de más larga duración del tracto gastrointestinal, que se manifiesta por una clínica, una sintomatología que son náuseas, vómitos, diarreas, puede haber cólicos y puede haber también fiebre. Pero el signo más importante es la diarrea. Y entonces, ante un signo de diarrea, ¿qué es lo que va a pedir el médico? Coprocultivo. ¿De qué depende que se produzca una diarrea? Ya saben, como en cualquier infección,
de factores del huésped y factores del microorganismo. ¿Cuáles son los factores del huésped que hace que cuando comemos algún alimento que tiene bacterias, puede que no nos dé diarrea, que se elimine el microorganismo? La acidez del estómago es un protector que nos protege de las bacterias, porque las bacterias no viven en un pH ácido. Si el estómago tiene una buena acidez, las puede destruir, aunque hay bacterias que sobreviven a este pH ácido del estómago y pasan al intestino. En el intestino, ¿qué tenemos? Un peristaltismo. El peristaltismo intestinal trata de eliminar a las bacterias. Y, como les decía, la microbiota. La microbiota intestinal nos protege de las infecciones, de los gérmenes patógenos estrictos, ¿ya? En las placas de Peyer, que se encuentran en el intestino, tenemos unos folículos que contienen macrófagos con unas células M. Esos macrófagos liberan inmunoglobulinas A que eliminan a los patógenos. Ese es otro mecanismo de defensa que tenemos contra los patógenos gastrointestinales. Y la higiene personal es muy importante, como ustedes saben, el lavado de manos al entrar al baño. La edad del huésped también es muy importante. El consumo de alimentos limpios, desinfectados, el consumo de agua potable, todo eso está en la higiene del huésped. Pero también existen otros factores que pueden producir infecciones gastrointestinales. Factores del microorganismo. ¿Cuáles son esos? Las toxinas que producen. Aquí, chicos, tenemos que diferenciar dos cosas. Cuando recibimos una muestra de diarrea o cuando ustedes en su casa tienen un paciente con diarrea, siempre pregúntenle o miren cuando llega al laboratorio una muestra de heces, ¿qué aspecto tiene? Si la diarrea es líquida o si la diarrea tiene tipo disentería, con moco, pus y sangre. Si la diarrea es líquida, produce toxinas y esas toxinas son las que producen esa diarrea líquida, las toxinas que producen las bacterias. Si las bacterias sobreviven a la acidez, tenemos aquí los Mycobacterium tuberculosis, la Shigella, la Escherichia coli enterohemorrágica, que es la cepa O157H7, y el Clostridium difficile. Esos sobreviven, son bacterias más resistentes que sobreviven el pH ácido del estómago. Y luego tenemos aquí mecanismos patogénicos principales. ¿Cuáles son los mecanismos patogénicos principales? ¿Cómo se produce la diarrea? Como les decía anteriormente, cuando ustedes observen una diarrea, tienen que fijarse muy bien en el aspecto porque nos da luces sobre qué microorganismo puede estar produciendo la diarrea, si es parásito, si es bacteria, si es virus. Por ejemplo, si es que hay una diarrea líquida, como les decía, es no inflamatoria, no van a observar leucocitos en las heces, ¿ya? Es por producción de toxinas de la bacteria. Que les quede bien claro eso, si la diarrea es líquida, es debida a toxinas de la bacteria, no es debida a la bacteria, sino a toxinas de la bacteria. Y si ustedes de esas heces líquidas hacen un examen directo, no van a observar ningún leucocito, porque la toxina es la que está produciendo la diarrea. En cambio, cuando ustedes ven una diarrea que tiene moco, pus y hilitos de sangre o sangre visible, entonces ahí no se trata de toxina, se trata de la bacteria misma que invade la mucosa intestinal y al invadirla va a producir microabscesos, heridas, que van a dar una diarrea tipo disentería. ¿Qué significa disentería? Con moco, con pus y con sangre. Y entonces, generalmente estas diarreas son sistémicas, es decir, que van a pasar del intestino a la sangre. Y ustedes van a ver en las heces, en el examen directo, gran cantidad de leucocitos.
y eritrocitos, porque tiene sangre y tiene heces. Esa es la disentería, con moco, con pus y con sangre. Entonces, aquí tenemos más claro qué microorganismos son los que producen toxinas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, estas van a producir diarreas líquidas, ¿ya? Producen enterotoxinas el vibrio cólera. Su diarrea es como agua de arroz, el cólera. Vibriones que no son vibrio cólera. La Shigella disenteria en sus primeros 2 días. La Escherichia coli enterotoxigénica. Las especies de Salmonella, los Clostridium difficile, que producen una toxina A, las aeromonas y el Campylobacter jejuni. Esos producen enterotoxina. Los que producen una citotoxina tenemos las especies de Shigella, pero los primeros 2 días. Después del tercer día ya es tipo disentería, ya invade. El Clostridium difficile, que produce la toxina B, y la Escherichia coli enterohemorrágica, que produce una verotoxina con diarreas con sangre. Y la neurotoxina produce el Clostridium botulinum, que produce el botulismo, el Staphylococcus aureus y el Bacillus cereus, que producen intoxicaciones alimentarias generalmente. Este es el otro mecanismo, por adherencia a las células de la mucosa. Tenemos aquí que a veces hay bacterias que se adhieren a las células de la mucosa intestinal. Aquí tenemos la Escherichia coli enteropatógena, que produce diarreas en niños menores de 2 años. La Escherichia coli enterohemorrágica, también la cepa O157H7, los que producen diarreas crónicas, como los parásitos. Cryptosporidium parvum produce diarreas de más de un mes. La Isospora belli, los virus de la hepatitis A, B y C, los virus Norvalk, ¿no? Que producen diarreas por adherencia a las células de la mucosa. Y los que producen disentería, porque invaden la mucosa intestinal, tenemos la Shigella después del tercer día. Ya dijimos que los primeros 2 días, la diarrea por Shigella es diarrea líquida porque produce toxinas, pero después al tercer día ya hay diarrea tipo disentería, con moco, con pus y con sangre. Y ahí tenemos a la Shigella, a la Escherichia coli, pero enteroinvasiva. Aquí teníamos a la enteropatógena, aquí a la enteroinvasiva, a la entoameba histolítica, produciendo la disentería amebiana que han visto en parasitología, igual que el Palantidium coli. El Campylobacter jejuni es una bacteria que produce disentería. Las Plesiomonas shigelloides, la Yersinia enterocolítica, la Edwardsella tarda, son microorganismos que pueden producir diarrea tipo disentería, con moco, con pus y con sangre. Bueno, aquí tenemos, hemos dicho en Bacteriología 1, que no todas las cepas de Escherichia coli son buenas. Las que son parte de nuestra microbiota intestinal son las buenas en el intestino. Nos ayudan, ¿no? Son beneficiosas, viven en comensalismo y mutualismo. Pero hay cepas de Escherichia coli que no viven, que no son parte de nuestra microbiota y que viven fuera de nosotros y que nos llegan a nosotros a través de agua y alimentos contaminados con heces humanas. Y ahí tenemos estos 5 serotipos de Escherichia coli que producen diarrea. La Escherichia coli enterotoxigénica, que es la que produce la diarrea del viajero en todos los grupos etarios. La diarrea del viajero es gente que no está acostumbrada a comer heces, como decimos, que es la fuente de infección de la mayoría de las diarreas. Comemos heces de pacientes que están con estas bacterias. Entonces, personas que vienen de otro lado, que no están acostumbrados a comer sucio, entonces vienen y comen
alimentos con Escherichia coli enterotoxigénica, entonces le va a dar la diarrea del viajero. La Escherichia coli enteroagregativa en niños pequeños, la enteroinvasiva, que es la que produce diarrea tipo disentería, porque como su nombre indica, invade la mucosa intestinal junto con la Shigella. Luego tenemos la Escherichia coli enteropatógena, que produce la diarrea de los lactantes hasta los 2 años, muy común en las guarderías, y la Escherichia coli enterohemorrágica. Esta Escherichia coli enterohemorrágica, como ya les dije, es la cepa O157H7. Los que no recuerdan, la O significa antígeno somático de la bacteria y la H el antígeno flagelar. Ya esa es la que produce las diarreas tipos líquidas, pero que tienen sangre, producidas por la toxina, verotoxina o toxina de Shiga, que se llama la toxina que produce esta bacteria. Esta es la única cepa que no proviene de las heces humanas. La Escherichia coli enterohemorrágica proviene del consumo de carne de vaca mal cocida, y que vaca enferma, por si acaso, que tenga esta cepa. No todas las vacas son enfermas. Entonces, el no hacer tratamiento de esta enfermedad que proviene de la Escherichia coli enterohemorrágica puede complicarse con el cuadro de síndrome urémico hemolítico, se llama síndrome urémico hemolítico. Los que producen toxinas, es decir, neurotoxinas, que no producen, que no invaden la mucosa intestinal, van a producir diarreas líquidas, sobre todo con náuseas, vómitos y diarreas, pero líquidas. Aquí tenemos al Staphylococcus aureus, que tiene un periodo de incubación de 2 a 6 horas, cortísimo. Después de 2 a 6 horas de haber comido, entonces se va a producir la diarrea líquida, gracias a la toxina, enterotoxina del Staphylococcus aureus. Lo mismo el Bacillus cereus, el Clostridium perfringens, que elabora una enterotoxina por el consumo de carne de vaca mal cocida, el botulinum, que también tiene una toxina que puede producir cuando ingresa por vía oral la parálisis flácida. Todas estas producen diarreas, náuseas, vómitos, pero son autolimitados. ¿Qué significa? Que no producen, que no hay que dar tratamiento antibiótico, solamente tratamiento sintomático, porque duran 3 o 4 días y se van. Eso quiere decir autolimitado. Bueno, como les decía anteriormente, de acuerdo al mecanismo patogénico, vamos a ver el aspecto de la diarrea. Por ejemplo, cuando es una perturbación del equilibrio hidroelectrolítico, es una diarrea no inflamatoria, que es producida por las toxinas de las bacterias. Es una diarrea acuosa, no se observa leucocitos en las heces y no tiene fiebre el paciente. Esos son los signos y síntomas principales. ¿Quiénes son los que producen? En primer lugar, el vibrio cólera, ¿no? La diarrea acuosa como agua de arroz. Los virus, como rotavirus, virus Norvalk, la Escherichia coli, que produce la toxina enterotoxigénica, parásitos como la Giardia lamblia y el Bacillus cereus. Ahora, cuando invade la mucosa intestinal y produce la citotoxina, es decir, un cuadro inflamatorio tipo disentería, la diarrea va a ser similar a la disentería, con moco, con pus y con sangre. Y en las heces se van a observar leucocitos. Leucocitos se van a observar. Ya puede ser que sean polimorfonucleares, vamos a sospechar de una disentería bacteriana. Y hay fiebre. Y si hay predominio de mononucleares, vamos a sospechar de una disentería parasitaria, amebiana, producida por la entoameba histolítica. Y el otro mecanismo, que es que además de llegar la bacteria al intestino, entonces va a penetrar al torrente sanguíneo. Entonces ya no solamente va a ser una diarrea localizada en el tubo gastrointestinal, sino también va a pasar a la sangre, como es el caso de la fiebre tifoidea,
producida por la Salmonella typhi o la Yersinia enterocolítica. Y la clínica va a ser cefaleas, malestar general, odinofagia, es decir, dolor al tragar, y con fiebre, o sea, signos de una infección generalizada. Hasta ahí estamos, chicos, ¿me han entendido? Lo importante que es el mecanismo patogénico, ver el aspecto de las heces, lo cual nos orienta en el diagnóstico. Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, entonces, repetimos, patógeno entérico que altera solamente el equilibrio hidroelectrolítico no va a presentar leucocitos en las heces y la diarrea es acuosa. Náuseas, vómitos y dolor abdominal, entonces va a haber una pérdida de líquido intestinal, por lo que hay que hidratar, hay que dar un antiemético, hay que hidratar al paciente, ¿no? No vamos a dar un antifebril porque acá no se presenta fiebre porque solamente está localizado el cuadro en el intestino. Cuando hay tipo disentería, entonces la diarrea va a ser por la destrucción celular y la inflamación que se produce, va a ser tipo disentería, con moco, pus y sangre. Entonces va a haber fiebre, dolor abdominal, tenesmo, cólicos, y se van a observar leucocitos en las heces y diarrea con moco, pus y sangre. Entonces, ya sabemos que si esos leucocitos son con predominio de polimorfonucleares, es disentería bacilar o bacteriana. Pero si es con predominio de mononucleares, es amediana. ¿Ya? El patógeno puede presentar la mucosa, puede penetrar la mucosa intestinal sin producir enterocolitis y luego se disemina y multiplica en otros sitios, tal como dijimos de la fiebre tifoidea, que el paciente va a tener fiebre, cefaleas, odinofagia y malestar en general. Y la diarrea ausente, o sea, puede que pase directamente a la sangre, como es el caso de la fiebre tifoidea, y entonces se van a presentar la clínica de una enfermedad generalizada. Puede que haya diarrea o puede que no haya. Bueno, eso es cómo se presenta la parte teórica de la diarrea. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de laboratorio? Las muestras fecales deben recolectarse en las primeras etapas de la enfermedad. Están tocando el timbre. Miriam. Las muestras fecales deben recolectarse en las primeras etapas de la enfermedad. ¿Ya? Es decir, los primeros días para que podamos aislar a los microorganismos, porque después ya no se los encuentra. Lo ideal es obtener una muestra fecal fresca en el envase con tapa a rosca, ¿no? De boca ancha con tapa a rosca, estéril, y llevarlo lo más rápidamente posible al laboratorio para que se mantenga la viabilidad de las bacterias. En el caso de que la muestra venga de otro laboratorio donde no hay bacteriología, se tiene que utilizar un medio de transporte que se llama Cary Blair. Todo esto está bien explicado en su guía. Ahora, también se puede recolectar la muestra por hisopado rectal, sobre todo en los niños, en los adultos, ¿ya? Una vez que se obtiene la muestra, entonces se hace un examen directo, una tinción de Gram, un cultivo, se identifica la bacteria, se hace su antibiograma y se hace su informe final. Como les decía, muy importante la tinción de Gram para evaluar la microbiota intestinal. Yo sé que ustedes han debido hacer en alguna materia el moco fecal. ¿Han hecho eso o no han hecho? Sí. ¿En qué materia? En parasitología y... Ya, el moco fecal es para ver el origen de la diarrea, ¿no? Sobre todo, se ve si hay leucocitos, si hay eritrocitos, si hay predominio de polimorfo, de mononucleares, pero les han dicho que hay que hacer una tinción de Gram. El mejor moco fecal es haciendo por lo menos una tinción de Gram. ¿Para qué? Para evaluar cómo está la microbiota intestinal. Una buena microbiota, ¿qué predominio de microorganismos va a haber? ¿Gram positivos o Gram negativos?
¿Quién me contesta rapidito? Una buena microbiota intestinal, ¿qué microorganismos va a tener en predominio? ¿Gram positivos o gram negativos? Gram negativo. Gram negativos, hemos dicho al principio que los anaerobios, bacteroides frágiles, es un bacilo gram negativo, está en una relación de 1000:1. Y las enterobacterias, que es la flora aerobia, es la predominante de los aerobios y son bacilos gram negativos. Si ustedes ven en una tinción de gram predominio de bacilos gram negativos, eso es una microbiota normal. Pero si ustedes ven predominio de bacilos gram positivos o sobre todo flora gram positiva, ese paciente está entrando en una disbiosis. ¿Qué es disbiosis? Alteración de la microbiota intestinal. Y eso puede dar lugar a diarreas. Un minutito, por favor. Hija, dime. Dime. Estoy pasando clases. No. ¿Eso han traído o qué? Ah. Ah, ya, es que tocaban el timbre, hijita, tocaban el timbre, no sabemos qué es. Ya, gracias, chao, chao. Bueno, entonces ustedes saben que el primer día se hace un examen directo, una tinción de Gram, estoy hablando del cultivo, ¿no? Pero es muy importante el moco fecal que hagan una tinción de Gram. No lo hacen, pero es muy importante, ya ustedes saben por qué. Entonces, para evaluar la microbiota intestinal, se hace un examen directo, una tinción de Gram y se siembra en el agar McConkey y en el agar SS agar y en el caldo selenito. ¿Para qué se siembra en el caldo selenito? Para enriquecimiento de la salmonela, ¿ya? De la salmonela. El SS agar para crecimiento de salmonela y de shigella. Se siembra. El segundo día se observa que ha crecido. Entonces, tiene que crecer en el agar McConkey y si hay salmonela y shigella va a crecer en el SS. De diferente forma van a crecer la salmonela con colonias de punto negro porque produce ácido sulfídrico y la shigella con colonias transparentes. Y se hace un repique del caldo selenito, si ha habido salmonela, a un SS y nuevamente se incuba para ver si hay salmonela, porque el selenito es para enriquecimiento de la salmonela. Si ha habido un microorganismo patógeno, se hace un antibiograma y se da el informe final al médico. Entonces, el cultivo siempre de las partes más mucosas y sanguinolentas. A veces se necesita hacer una suspensión de las heces en solución fisiológica para sembrar por la cantidad que existe de microbiota. Entonces va a crecer toda una masa en el heces y en el McConkey. Entonces, por eso es mejor hacer una suspensión de las heces para sembrar con asa y pequeña cantidad de bacterias. Estriar en un extremo de la caja Petri y ir quemando, eso lo van a ver ustedes esta tarde, ir quemando el asa, no de una sola sembrar, porque como hay tanta bacteria, va a crecer una masa, ¿ya? Y directamente se incuba en la estufa. Como vemos aquí, tenemos las colonias punto negro en el SS, que tenemos que sospechar de que se trate de una salmonela y se hace la galería bioquímica, ¿no? En el McConkey pueden crecer colonias fermentadoras de la lactosa, las rosadas o no fermentadoras de la lactosa. Hay otro medio parecido al McConkey, que es el agar MB, donde la Escherichia coli crece produciendo un brillo metálico. Bueno, muy importante, ahí tenemos el SS, donde crecen la mayoría de las colonias de la microbiota, no es tan inhibidor el SS, crece también la microbiota produciendo colonias rosadas. Muy importante las pruebas bioquímicas, la galería bioquímica, ustedes tienen que saber la interpretación, eso lo han visto en bacteriología 1, de toda la galería bioquímica, el TSI, el citrato positivo, el citrato negativo, la urea negativa, la urea positiva, los fundamentos,
el SIM, donde se valora 3 cosas, el indol, la motilidad y la producción de ácido sulfídrico, como estamos viendo aquí, indol positivo, al agregar el reactivo de Ehrlich, que se observa el anillo rojo, y aquí vemos colonias transparentes, será Shigella, estas con punto negro, será Salmonella, entonces solamente con la galería bioquímica podemos saber, y eso sale en 3 días. Sabemos eso, ¿no? Bueno, cada célula de tu cuerpo reacciona con todo lo que dice tu mente. Entonces, lo que tenemos, chicos, en el cerebro, los pensamientos que tenemos, inciden en nuestra vida todos los días. Si somos negativos, es una de las razones que más debilita nuestro sistema inmunológico. Por eso todos los días deben levantarse felices. ¿Cómo estás? Bien. Nunca decir, ay, más o menos, que estoy con sueño, que esto no. Eso debilita nuestro sistema inmunológico y nuestra microbiota intestinal, ¿no? Bueno, eso sería todo, chicos, por hoy. Espero que lean su guía para poder hacer la práctica. ¿Está claro, chicos? Se va a terminar en 1 minuto. Tenemos 1 minuto. Sí, ¿Está claro, doctora. chicos?